Modelos para el transistor BJT en emisor común. En electrónica, un circuito amplificador toma energía de la alimentación de CD para incrementar ya sea voltajes, corrientes o potencia en una señal. Podemos modelar los amplificadores como un sistema de dos puertos, el puerto de entrada, el puerto de salida. Definimos la ganancia de voltaje como el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, la ganancia de corriente, que sería la corriente de salida, entre la corriente de entrada, y la ganancia de potencia como el cociente de la potencia de salida entre la potencia de entrada. También la podríamos escribir como la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente. Si un amplificador es lineal, la señal de salida tendrá las mismas características que la señal de entrada, pero con una amplitud mayor. Si el amplificador no está polarizado correctamente, la salida tendrá distorsión. Ahora estudiaremos los dos modelos con los que se analizan los transistores BJT. Comenzaremos con el modelo T. En el modelo T, el diodo emisor actúa como una resistencia en alterna RE. Es la resistencia dinámica que presenta un diodo con señales alternas. El diodo colector se representa con una fuente de corriente dependiente de corriente y un resistor RO que representa al diodo colector base polarizado en inversa. En el modelo T se utilizan los parámetros R. Escribiremos las corrientes en alterna con letras en minúscula. Tendríamos la corriente de la base, la corriente en el emisor y la corriente de colector, que está dada por el parámetro beta de corriente alterna por la corriente de base. La beta de corriente alterna es la relación entre la corriente del colector y la corriente en la base. En las hojas de datos podemos encontrar este parámetro como HFE, que es un parámetro híbrido del transistor. La beta en CD le corresponde el parámetro híbrido HFE mayúscula. Al ser amplificadores de pequeña señal, las relaciones de corriente son prácticamente iguales, por lo que se suele tomar el mismo valor para la beta en AC que en la beta de corriente directa. Realizamos ahora la determinación de los parámetros de entrada y de salida de este modelo. El voltaje de entrada es el voltaje base emisor y de acuerdo al modelo es la resistencia en alterna del emisor por la corriente en el emisor. Con esto podemos determinar la impedancia de entrada. Está definida como el voltaje de entrada entre la corriente de entrada. Esto corresponde al voltaje base emisor entre la corriente de la base, que corresponde al resistor de emisor por la corriente de emisor entre la corriente de base. Recordamos la relación del transistor en donde la corriente del emisor es igual a beta más 1 veces la corriente en la base y observamos que la corriente de base se cancela y el transistor amplifica la impedancia en un factor beta más 1 por la resistencia en alterna del emisor, que esto es aproximadamente beta por RE. Como se demostró anteriormente, la resistencia dinámica del diodo es igual a 26 milivolts entre la corriente del diodo. Para nuestro caso, la resistencia RE serán 26 milivolts entre la corriente en el emisor. Esta corriente se determina haciendo un análisis de corriente directa en el amplificador. El valor de RE también lo podemos encontrar en la hoja de datos como HIB y el parámetro beta RE como HIE. El subíndice I refiere a un parámetro de entrada. Ahora analizaremos al modelo Pi. En el modelo Pi tenemos una resistencia RP conectada a la base. Las corrientes quedan de la siguiente manera. Tenemos la corriente de emisor, la corriente en la base y la amplificación de la fuente dependiente. El voltaje de entrada, VI, es igual al voltaje base emisor. El voltaje base emisor está dado por la corriente de base por la resistencia pi y esto es igual a la corriente en el emisor por el resistor de emisor. Lo obtenemos del modelo T. Si despejamos, Rpi será la corriente en el emisor por el resistor de emisor entre la corriente de base, lo que es igual a beta más 1 veces la resistencia en alterna del emisor y esto es aproximadamente beta por Re, lo que es igual al parámetro H de entrada en la configuración de emisor común. La impedancia para el modelo pi será de beta por Re. El modelo pi comúnmente se suele dibujar así, de aquí su nombre de modelo pi. Finalmente, la resistencia RO tiene un equivalente en los parámetros híbridos, donde RO es igual al inverso del parámetro H o E, que representa la salida en emisor común. El valor de RO suele ser lo suficientemente grande para considerarlo un circuito abierto. El parámetro H o E tendrá unidades de Siemens. Con estos dos modelos podemos analizar a los transistores en corriente alterna. Veremos las diferencias con un ejemplo y trataremos de concluir cuál modelo es más adecuado para analizar circuitos amplificadores con BJT.